Me da muchísimo gusto encontrarnos el día de hoy en este nuevo encuentro acerca de la profundización que estamos haciendo de la autoestima. Esta es nuestra segunda sesión, mis queridos amigos. Y bueno, hay un dato que antes de continuar quiero detenerme a expresarlo. El dato puntualmente es que dentro de mi formación de Cábala, dentro de mis años de experiencia en la Cábala, he comprendido que para nosotros poder llegar, o que uno de los caminos, mejor dicho, vamos a verlo de esa manera, que uno de los caminos para poder tener cambios en nuestra vida, poder ejecutar lo que nosotros queremos llegar a ser, es profundizar acerca del conocimiento. Yo creo que es sumamente importante la parte práctica, tanto como la parte teórica, pero sin duda alguna creo que, por lo menos nos damos cuenta los grandes cabalistas, gran parte de todo lo que se tiene que ver primero resulta siendo teórico para que a la hora de la práctica sea muchísimo más fácil. Esa es una de las rutas, y claro que hay muchas rutas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la profundización de la información, que en este caso corresponde al trabajo de la autoestima, podemos entender muchísimo mejor las cosas, podemos ver con claridad más las cosas, podemos ordenar un poco mejor las cosas y conforme a esto poderlo ir trabajando. Por eso yo le doy muchísima importancia a lo que viene siendo la profundización de los temas. ¿Por qué? Porque una de las posibilidades para tener mayor Kavaná, como se llama en Kavaná, no Kabbalah, en Cábala, que viene siendo el proceso de incrementar nuestra intención, nace del entendimiento, nace del conocimiento. Entonces, mi método, mi sistema va muy de la mano de esto. Claro que todo esto se tiene que volver práctico, pero los grandes cabalistas es la teoría, mucho, de hecho, hay grandes cabalistas que se preparan horas para el rezo, y el rezo dura 15, 20 minutos y la preparación fue anterior, porque eso les ayuda a entrar con una kavaná, con una intención muchísimo más fuerte. Entonces, es el mismo principio por la cual yo profundizo muchísimo en toda la información. Mis queridos amigos, me quise detener con este tema para seguir avanzando acerca de el autoestima y lo tengas de alguna manera un poco claro. Lo que vamos a ver el día de hoy es la segunda parte. Si no has visto la primera, te recomiendo que lo busques, que viene siendo de la autoestima. Pídemelo en mis redes sociales, también lo puedes encontrar en la página de YouTube, y con gusto te voy a dar la primera parte. Si no, de cualquier manera sé que le vas a llegar a sacar muchísimo provecho a lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, lo que vamos a aprender, entre muchas otras cosas, va a ser trabajar la autoestima desde distintos ángulos. Es algo que yo considero fundamental. No solamente de un ángulo, sino desde distintos, apalancarlo y trabajarlo. Y bueno, desde cualquier punto de vista que nosotros vayamos a trabajar nuestra autoestima, sea simplemente la dimensión emocional, o también se puede trabajar el autoestima a través de la dimensión intelectual. De hecho, la dimensión intelectual se puede ver repercutida o tener problemas en nuestras capacidades intelectuales si nuestra autoestima no está bien. Entonces también viceversa, trabajando nuestras capacidades intelectuales podemos llegar a mejorar nuestra autoestima. A lo que me refiero es que ya sea que tú trabajas en la autoestima a través de un solo punto o incluso 2 puntos o 3, hay que saber que siempre es muy bueno y que incluso trabajándolo desde un solo vertiente puedes llegar a tener cambios. Sin embargo, a lo que yo me especializo o a lo que yo me dedico en sí son a casos difíciles, por así llamarlos, a casos complicados. De alguna manera yo creo que la vida me ha llevado a especializarme un poco en casos difíciles, ayudarle a personas que son coaches, que son terapeutas, que tienen mucho conocimiento del desarrollo humano, y tengo que buscar la manera de ayudarles. Y esto lo hago a través de apalancarme de todo lo que puedo llegar a encontrar, de todas las dimensiones. Entonces es la forma en la cual yo puedo llegar a asegurar un trabajo más concreto de calidad. Sin embargo, repito, hay que ser honestos. Esto no quiere decir que sea la única manera de lograrlo.
pero es la manera en la cual en los casos difíciles siempre funciona. ¿Sí? Puedo decir que siempre, porque si no es de una parte es otra. Y bueno, desde mi perspectiva se debe de trabajar antes que nada las situaciones actuales en las que se manifiesta tu baja autoestima, sea a nivel económico. A nivel económico tiene que ver la baja autoestima, a nivel de tus relaciones, a nivel de crecimiento espiritual. Más adelante vamos a profundizar de esto. Entonces, tener bien localizado en qué crees tú que tu autoestima se necesita fortalecer. Sin embargo, como te lo estaba diciendo anteriormente, tu servidor le gusta mucho echar un vistazo a todas las partes, porque siempre encuentro el hilo conductor. ¿A qué me refiero? Si la relación de pareja observamos que está dañada por falta de autoestima, probablemente también hay una manifestación física o alguna manifestación económica o manifestación de tu relación física y económica o alguna manifestación en tu desarrollo emocional, en tu relación contigo mismo o en tu desarrollo intelectual, como lo mencioné anteriormente, o en tu desarrollo social. Entonces me gusta siempre tratar de conectar todos los puntos. Si bien con una sola parte se puede trabajar, considero que se puede trabajar de una manera más íntegra viendo todas las partes, ¿sí? Otra también que es muy importante para trabajar la autoestima, ya te lo dije, hay que observar el punto físico, el punto económico, emocional, intelectual, el punto social de todas las relaciones que tenemos. Sobre todo, también aquí echar un vistazo muy profundo a las relaciones primarias, relación primaria mamá y papá. También me gusta trabajar lo que viene siendo el autoestima, el fortalecimiento de la autoestima o el equilibrio de la autoestima, con lo que viene siendo a través del conocimiento del inconsciente colectivo y su funcionamiento y su proyección del baja autoestima de esa época, de esa localidad en la cual se está viviendo, porque desde mi experiencia he notado que las manifestaciones de la autoestima son distintas en una ciudad a otra ciudad, incluso del mismo país. Son distintas en edades, por ejemplo, generaciones de una ciudad que tienen 30, 50 años, hay una manifestación general, no total, general de el autoestima que hay que echarnos el vaso. Sin embargo, puede llegar a ser muy diferente a la generación que tiene 20 o 30 años. Entonces, a mí me gusta prestar atención a todos esos detalles que viene siendo más el trabajo del inconsciente colectivo con la autoestima. Claro, sobre todo a la parte espiritual, que es sumamente importante, a la parte transgeneracional también, o sea, como de alguna manera puede haber una herencia que va muchísimo más allá de papá o mamá, y a la que probablemente para tu servidor es la más importante, es a nivel cosmogónico o a nivel energético superior, que lo llamo de cierta manera. Entonces, todos estos niveles me gusta equilibrarlos cuando estamos hablando de la autoestima. ¿Por qué? Porque si probablemente con uno solo puedes sacar adelante, echando atención a todas, no hay ninguna duda de que lo sacas y de que fortaleces y de que creces de manera más equilibrada. ¿Por qué? Porque muchas veces se repara por un lugar la gotera, por así llamarlo, y por otro lugar se comienza a filtrar esa agua. Entonces, de esta manera en la cual te dije, echándole vista a todo esto, es como yo siempre logro entenderlo. Yo no sé honestamente si otras personas lo hacen con este nivel de profundidad y con este nivel de abarcar estos distintos ángulos, lo digo con toda la humildad, pero sí es algo que yo considero distintivo mío por la formación que tengo tanto a nivel del cuerpo, programación de entrenamiento, a nivel de programación neurolingüística, mente y emociones, y a nivel de alma con lo que viene siendo la cábala. Entonces, todos estos hay que trabajarlos con técnicas y herramientas, tanto de nutrición, entrenamiento, de neurolingüística, como lo que viene siendo cábala. Todo se conecta, amigo. Aparentemente todo está dividido, emociones con economía o baja autoestima en economía, pero todo se conecta. Hay una interrelación en realidad impresionante que hay que saber la relación entre todo esto y saber trabajar también de manera muy segmentada, mis queridísimos amigos. Entonces, esa es la propuesta de tu servidor, es lo que yo te invito a echar un vistazo a ti mismo, a entender que se manifiesta todo, que tiene repercusiones en diferentes partes, la mayoría de las veces, sobre todo cuando más tiene tiempo
el autoestima desequilibrado va dañando distintas dimensiones. Puede empezar por el área de la relación de pareja, pero se va filtrando a lo económico, a lo físico, a las relaciones sociales y va causando estragos. Y bueno, creo que cuando abordamos desde esa perspectiva la autoestima, sin importar qué tan difícil pienses que sea tu situación, se fortalece. Por eso lo digo, soy honesto, tal vez mi especialidad es para casos difíciles, personas que probablemente sienten que no tienen solución y con un trabajo tan profundo y tan amplio se puede llegar a solucionar. Y bueno, probablemente tal vez para casos más sencillos no se necesitará tanto, ¿no? Pero esa es la propuesta de tu servidor. Ahora, se va paso a paso, porque no es necesariamente profundizar en todos, pero sí echarles un vistazo. Y de ese vistazo vemos ya si tenemos que profundizar. Ahora, tienes que trabajar tu autoestima para que dejes de sufrir en esa área de tu vida que te está lastimando, la que sea. Como te dije, la economía tiene manifestación de baja autoestima, las relaciones sociales también, aunque muchas veces tratamos de cubrirlas o echarles la culpa a otras situaciones, sin duda alguna, cada vez me estoy dando más cuenta yo que tiene que ver con el autoestima. Ahora, como te estaba diciendo, no importa qué tan difícil sea, siempre tenemos la oportunidad de poder sacar adelante nuestro autoestima, ¿sí? Y lo que es importante también, tienes que trabajar tu autoestima para que te dejes de lastimar a ti mismo, porque la agresión de pareja es una agresión que nosotros mismos nos estamos haciendo, porque nosotros nos permitimos. La agresión económica que nosotros mismos nos hacemos al no tener dinero también es una especie de sufrimiento que nosotros lo hacemos. Entonces, trabajar nuestra autoestima tiene que ver con dejar de lastimarnos nosotros mismos y dejar que los otros nos lastimen. No solamente personas, sino situaciones, sino como te digo, tal vez aparentemente tienes bien tus relaciones, pero está mal tu economía, te estás lastimando de alguna manera por esa parte. Pudiera ser el caso, no siempre, ¿no? Ahora, para tener lo más importante, la autoestima, para tener lo que mereces a nivel de tu salud, a nivel de tu economía y tu felicidad, pero también porque el crecer en un verdadero autoestima, hacemos de este mundo algo mejor, pues enseñamos y damos el ejemplo, ¿sí? A este mundo. Acá hay un mundo sin carencias emocionales, sin carencias en distintas económicas. Eso es muy importante, independientemente de tu trabajo, que al final de cuentas es lo más relevante, tu trabajo hacia ti mismo para mejorar tu autoestima. También lo podemos ver que tenemos una ligera responsabilidad todas las personas el mejorar nuestro autoestima para dejar un buen legado a la gente que nos rodea. Esa es la corrección más importante, mis queridos amigos. Muchísimas veces pensamos ay, es que lo importante es ayudar a los otros. Es importante ayudar a los otros, pero lo más importante es ayudarte a ti mismo, porque en realidad tu trabajo fue aquí venirte a mejorar. Te quieres distraer, según ayudándole a los otros para evadir tu realidad de ayudarte a ti mismo, entonces solamente es sacarle la vuelta. Primero lo primero, las dos cosas son buenas, hay que ayudar a los otros, pero primero lo primero. La realidad es que al final de cuentas el principal trabajo es crecer internamente y llegar a tu máximo potencial. Mira, muchas veces las personas pensamos que ayudar a otros, como te lo estaba diciendo, es lo más importante. Sin embargo, vemos a muchas personas que no se ayudan a sí mismos. Y quien quiere ayudar a otro, sin embargo, aunque tenga muy buenas intenciones, primero tiene que ayudarse a sí mismo, porque si no la ayuda no va a ser ni de calidad. Un tuerto, ayudando a otro tuerto tiene mucho valor y es muy bonito, pero lo ideal es primero uno estar bien, uno estar en forma para que pueda ayudarle a las otras personas. La principal manera de arreglar el mundo es arreglarte a ti mismo. Esa es tu única y principal responsabilidad. Lo otro lo puedes hacer si quieres. Mientras tú estés trabajando fuertemente en mejorarte en todas las dimensiones de tu vida, automáticamente ya lo otro tiene que quedar bien estable, lo que emanas al mundo, lo que dejas al mundo. Pero si tú te enfocas primero en ayudar externamente y no internamente, pues bueno, ahí hay una especie de incongruencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que te digo, ayudar externamente, viene siendo secundario. Mira, hoy te digo que para mí el trabajo de la autoestima es tan importante porque tengo una hija y si ella ve en mí o en mi esposa un bajo autoestima, ¿qué es lo que yo le estoy enseñando? ¿Qué es lo que yo le heredo?
Sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo menos quiero darle la herencia de romper con ese patrón para que su andar en este mundo sea más fácil. Si bien teniendo las personas que se crían desde chiquitas con una autoestima correcta tienen dificultades en la vida, ahora imagínate quienes no aprendieron a tener una autoestima, pues por lo menos hay que ayudarles en eso. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Sí? Papás con una adecuada autoestima generan niños con una adecuada autoestima. Papás distorsionados generan niños distorsionados en el área de la autoestima, y no lo quiero decir de una manera fea, pero está vinculada. Claro que siempre hay sus excepciones, pero de alguna manera así vienen siendo las cosas. Ahora, hay algo que tienes que entender. Mira, nos dicen los grandes sabios de Israel que el don de la profecía, como se llamaba anteriormente, o de la evidencia, o como lo llamamos actualmente, el conectarnos con nuestra intuición viene siendo lo mismo, hay que prestar atención. Antes se le llamaba profecía o evidencia, hoy se le llama intuición, que es para conocer el futuro, para saber qué hacer o qué no hacer. Nace, amigos, nos dicen los grandes sabios, nace de estar contentos con nosotros mismos. Y solamente una persona que tiene una autoestima equilibrada puede estar contento consigo mismo, puede tener lo que se llamaba anteriormente el don de la profecía, que ahorita lo conocemos como conexión de nuestra intuición, ¿sí? Entonces, hay que entender, esa es una justificación espiritual, por así decirlo, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando recién la escuché. Ahora, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Si ya viste la sesión pasada y has llegado hasta este punto, si has llegado hasta aquí, es que si tú crees que tienes alguna de las manifestaciones de baja autoestima o exceso de autoestima desequilibrada, hay que saber que tienes que estar contento. ¿Por qué? Porque el primer paso es darnos cuenta, es reconocerlo. Saber, bueno, no pasa nada si tengo manifestaciones de baja autoestima y no soy perfecto. No necesitas reconocérselo al mundo y gritárselo a todas las demás personas. De hecho, mis entrenamientos son privados, mis sesiones de coaching, no hay tiene por qué saberlo, pero reconocerlo y estar feliz está bien. Es el primer paso. Hay que tenerlo sumamente claro, hay que sentirnos contentos y hay que reconocerlo, hay que de alguna manera ver que, bueno, por lo menos antes no lo sabía y ahora sí me con claridad, ya sé cuál es el detalle. Y de alguna manera también tu servidor se ha obsesionado para buscar tener distintas herramientas para salir adelante con este tema de nuestra autoestima, porque como te lo recalqué en la sesión pasada y te lo recalco en esta, es algo que no importa si ya no tienes equilibrado tu autoestima, si tú quieres tener más, si tú quieres tener mejores relaciones, si tú quieres incrementar tu economía, lo que sea, tienes que aumentar tu nivel de merecimiento. El nivel de merecimiento nace del amor propio, el nivel de amor propio que tú tienes nace de un incremento de tu autoestima. Entonces hay que entender que todo está vinculado. Entonces el primer paso, amigos, hasta aquí es estar contentos y agradecidos con Dios y con nosotros mismos por entender todo esto, ¿sí? Tienes que reconocer que tu pasar por este mundo, que lo que tú vas pensando en este mundo, eres una persona que de alguna manera va caminando, va en su pasar en este mundo, pero que eres único, que eres diferente, que eres especial, que tienes virtudes, amigo, y que la fórmula, ojo con lo que te voy a decir, la fórmula de tus virtudes, ¿sí? Con la que estás hecho tú, con la que está hecho tu alma, tu ser, como lo quieras llamar, no es igual a ninguna otra alma, a ninguna otra fórmula con la cual se hizo a otras personas. Entonces tienes que reconocerlo. Esta es la única diferencia de quien se valora a quien no se valora. No es que alguien sea mejor que otros, ¿sí? Yo me atrevo a decir, ojo, que muchas de las personas que no tienen una autoestima elevado tienen un corazón bello y hermoso, un corazón muchísimo más bello y más hermoso que alguna otra persona que aparenta tener una autoestima elevado. Entonces, sin embargo, ¿por qué logran materializar ciertas cosas? Porque se conectan con el merecimiento, porque saben y entienden que son diferentes, que son únicos. Entonces tú tienes que reconocer tu unicidad dentro de lo bueno y dentro de lo que consideres no tan buenos, mis queridos amigos. Entonces te pido que hagas también
una lista de las cosas buenas que posees. Todo ser humano tiene una serie de elementos buenos que tienes que aprender a reconocer, valóralas, por lo menos tenlas presentes. Después vamos a meternos con mayor profundidad a que las valores. Y bueno, me hicieron una pregunta sumamente importante, es ¿cómo reconocer si tengo baja autoestima? Mira, se puede manifestar el baja autoestima muchas veces, tal vez no todas las veces, pero sí puedo llegar a generalizar, no totalizar, pero sí generalizar que cuando hay problemas de salud, incluyendo obesidad o bajo peso, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas sociales, emocionales, familiares, intelectuales, distorsión de temas espirituales, entre otros, son producto de una baja autoestima. ¿A qué me refiero? Muchas veces personas por querer seguir el ejemplo de alguien, pues se humillan y ellos creen que es humildad, pero al final de cuentas termina siendo baja autoestima. Entonces esta es una distorsión de conceptos espirituales que no sabemos entender bien. Siempre cualquier cosa tiene que ver con el amor propio, porque cuando no hay amor propio suficiente, termina habiendo algún tipo de daño colateral que nos termina dañando. Entonces, con eso me atrevo a decir que es la forma más sencilla de darte cuenta ahora. La mayoría de los casos tiene que ver con una autoestima bajo o una autoestima desequilibrada, porque como dijimos, un exceso de autoestima se pierde y se convierte en egocentrismo. Probablemente siempre esto tiene que ver de las relaciones de tu infancia, de papá y mamá. Normalmente es aquí. Pero la gran mayoría de las veces es así. Pero sin embargo, también hay que entender que hay personas que tuvieron buenas relaciones paternas y por el paso del tiempo sucedieron cosas y relaciones de pareja, lo que sea, que les bajó la autoestima. Entonces, no necesariamente tiene que ser que desde chiquito tuviste baja autoestima, sino que todo estaba bien y hubo situaciones que desequilibraron nuestra autoestima en el pasar por el tiempo, pero la gran mayoría tiene que ver con cuestiones de la infancia. Entonces esto es bien importante que lo entiendas, porque dice mucha gente, bueno, pues si yo nunca tuve problemas de mamá y papá, ¿por qué mis papás siempre fueron muy buenos, me ayudaron a trabajar bien mi autoestima? Bueno, pero pudieron haber sucedido otras cosas que te lo terminan descontrolando. Entonces esto es importante también entender. ¿Cuál es el origen? Puede ser desde la infancia o también probablemente situaciones de nuestro desarrollo que nos desequilibraron la autoestima, pero prioritariamente tiene que ver desde la infancia. Mira, nada es tan importante para mí, como te lo estoy diciendo, como la autoestima, porque de aquí nace el amor a ti, el amor al dinero, el amor a tu pareja, el amor a Dios, el amor a la sociedad, el amor a los otros. También de aquí nace que los otros te brinden amor a ti. Muchas veces si las personas no te aprecian, amigos, porque nosotros no nos apreciamos. No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Es bueno tener muy claro que la autoestima equilibrado hay que tomarlo y saber que no es simplemente un equilibrio estático. El autoestima equilibrado al cual yo me refiero es un equilibrio que de alguna manera sabemos que lo tenemos que equilibrar, que mantenerlo de una manera neutral, que no se vaya. Este equilibrio que te digo yo es neutral pero dinámico, que en ciertos momentos tiene ligeras oscilaciones o movimientos saludables en distintas situaciones de la vida o con distintas personas. A veces se recarga un poquito más hacia el autoestima, más hacia la misericordia, o el autoestima más hacia la rigurosidad, por así llamarlo, la justicia, pero son movimientos saludables dependiendo del contexto de la situación o de las personas. Esto es bien importante porque muchas veces queremos autoestima pop, como si fuera lineal. No, es una especie de movimiento, de ligeros movimientos. Sí, esto es muy relevante. Por lo menos esta es mi propuesta para trabajar el autoestima. Por último, quiero también que te quede bien claro que el buen autoestima es un balance entre dar y recibir. Jamás es solo dar. Ese es un grave error que a veces cometemos en nuestro andar emocional. Y por otra parte, entender que no solo se trata de recibir, como también hay muchas personas que distorsionan la autoestima y que piensan, es que yo merezco todo, y creen que todos le tienen que dar, y tú te dices, bueno, estoy bien a pedirme, y pide, o quiere. En el desarrollo humano hay personas así. Y esto también es una distorsión. Entonces es
un equilibrio saludable, un equilibrio oscilatorio entre el dar y el recibir, dependiendo del contexto, sin irnos mucho para un lado ni para el otro, pero entendiendo que hay pequeñas oscilaciones. Ahora, dicen los cabalistas que si vamos a transgredir, que por lo menos sea por dar de más, que no se transgreda por un exceso de recibir, ¿no? O sea que de cualquier manera las dos debemos de tener precaución de no caer en dar de más o en recibir de más, pero que si vamos a cometer alguna transgresión de estas, que sea mejor por dar de más, ¿no? Pero ten cuidado, no vaya a ser esto alguna excusa para ti, para justificar nuestra autoestima desequilibrada, ¿no? Porque, ay, escuché que es mejor dar de más, porque si vamos a pecar, yo no uso una palabra pecado, pero por decirlo así, si vamos a transgredir, a pecar, que sea porque hay demás, no te no te justifiques, porque ya cuando lo sabes tenemos cierta responsabilidad, amigos. Hasta aquí ya debes de tener muy clara la importancia de la autoestima en todas las áreas de tu vida. A mí me gustaría que hicieras una especie de reflexión personal acerca de lo que has aprendido en esta sesión y en la sesión pasada, ¿sí? Y de qué manera puedes comenzar a implementar todo lo que te doy. También te recuerdo que tu servidor da sesiones de coaching para mejorar la autoestima. Puedes mandarme y preguntarme a través de mis redes sociales. Me encuentras como Joseph Vargas en Facebook, en mi fanpage Joseph Vargas con Y y con F, y también en mi Instagram como Joseph Vargas. Y bueno, voy a estar con muchísimo gusto para saludarte. Vamos a continuar con este tema de la autoestima y creo que puedes escudriñar y sacar muchas cosas prácticas para empezarlas a implementar desde ya. Y vamos a continuar con este tema tan apasionante de autoestima. Te deseo lo mejor, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda compartir este video, también déjame tus comentarios y tus preguntas que con gusto las vamos a responder. Y hasta la próxima.